El Congreso de Yucatán votó en contra de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Bueno, sí, pero no. Por lo menos no técnicamente. Hicieron tiempo y se esperaron a votar para no tener problemas, seguramente, con el presidente Obrador. Bastaban 17 votos a favor de congresos estatales para que la modificación pasara y las fuerzas militares se quedaran ya en las calles hasta el 2028. La verdad es que el voto de Yucatán ya fue intrascendente, aunque dicen por ahí que probablemente el gobernador Mauricio Vila se salió con la suya, porque él no quedó mal con nadie, ni con sus electores, que algunos lo critican de ser servil con el presidente López Obrador, ni quedó mal con su amigo el presidente, que pues mejor de amigo que de enemigo. Este tuit del diputado Pérez Bayote del PAN dice que votaron en contra de la militarización. Este otro tuit de la diputada Abril Ferreiro, también del PAN, dice que votaron en contra de la militarización. Y este tuit de la diputada Vida Gómez de Movimiento Ciudadano dice que también votó en contra de la militarización. Se ven iguales, dicen lo mismo, pero no son lo mismo. Lo que dicen los panistas no es del todo cierto. Es el periodista Ronald Rojas. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. El elemento discordante por la cual no aprueban no es precisamente el paso de mando de la Guardia Nacional, lo que esgrime el PAN, sino el 25% adicional del presupuesto. Después de los discursos y la votación, resulta evidente que el Partido Acción Nacional y Nueva Alianza no votaron en contra porque desaprueben la militarización del país y no votaron por evitar que el ejército permanezca hasta el 2028 en las calles. Votaron en contra porque no les quedó claro cómo es que el gobierno federal enviará el dinero relacionado con la seguridad a Yucatán, punto. Votaron en contra por un tema de lana. Movimiento Ciudadano votó en contra como ellos, pero la diferencia es que en su discurso la diputada Vida Gómez aclara que está en contra de la militarización del país, que ya es una realidad, que está en contra de que el ejército se quede en las calles hasta el 2028 y le exige al gobierno federal que cumpla lo que prometió. Por eso su tuit sí es verídico. Le recuerdo que todo comenzó en 2019, cuando López Obrador explicó la necesidad de crear la Guardia Nacional para acabar con la violencia en México. López Obrador prometió que la Guardia Nacional sería civil, que sería parte de la Secretaría de Seguridad Pública y que el ejército estaría en las calles hasta 2024, mientras se integraba la Guardia Nacional con civiles y se fortalecían las policías en todo el país, en todos los estados. Los partidos políticos le creyeron al presidente y votaron a favor de su idea para cambiar la Constitución. ¿Y qué pasó? Bueno, López Obrador rompió todas sus promesas. No hizo a la Guardia Nacional de carácter civil. Mintió y la conformó en un 80% con soldados y marinos. Y bueno, todos esos militares y marinos no fueron convertidos a policías. Están comisionados, siguen siendo soldados y además les ofrecieron las prestaciones de policías. Y pues no les conviene, pero para nada. Y la verdad es que no están contentos. Bueno, en septiembre pasado y con ese problema, en lugar de aceptar el error y arreglarlo, López Obrador anuncia que ahora le quiere entregar la Guardia Nacional a los militares. Y termina admitiendo lo que tanto negaba, que gran parte de la Guardia Nacional pues son militares, que por eso pues mejor que se encarguen los militares de ellos. Brillante idea para resolver el problema que él mismo creó. La oposición pegó el grito en el cielo. López Obrador rompió todo lo prometido, todo. Y es cuando la oposición le dice no, que no cambiará la Constitución otra vez para que ahora la Guardia Nacional pase a manos de las fuerzas militares. Es un peligro hacer eso. Bueno, no pasa su reforma, monta en cólera a López Obrador y entonces pasan una serie de iniciativas, ya no para cambiar la Constitución, sino para cambiar las leyes y ahora sí poderle entregar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Mete la iniciativa y pretende cambiar un montón de leyes. Sus diputados, que solo siguen órdenes, votan a favor, al igual que los senadores. Y de pronto por fin se le hace. La Guardia Nacional ya es del ejército. Acto seguido, y porque es una locura lo que pretendía hacer, una jueza federal lo detiene y le dice a López Obrador que la Constitución dice que la Guardia Nacional tiene que ser civil y que él está haciendo trampa. López Obrador, ahora más enojado, pues dice, la tercera es la vencida. Y entonces, por decreto presidencial, ordena que la Guardia Nacional sea parte de las fuerzas militares. Y lo logró, por ahora.
Es trampa lo que está haciendo. Tarde o temprano, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cómplice del presidente Obrador, finalmente ya se vaya, se retire y los deje trabajar, la Suprema Corte deberá declarar inconstitucional la locura en la que tiene López Obrador metido al país. Cuando eso pase, estaremos todos de regreso en la casilla inicial. Mientras eso se discute, sale el PRI con una superidea que no fue de ellos, sino del mismo presidente, y proponen que las Fuerzas Armadas se queden más años en las calles. Bueno, ni eso cumplió el presidente Obrador. La iniciativa pasó con ayuda del PRI, pero faltaba que 17 congresos estatales estuvieran de acuerdo en que las Fuerzas Armadas permanecieran en las calles hasta el 2028. Consiguieron los 17 votos de los congresos morenistas y listo. Yucatán no se expresó en contra mientras se juntaban los 17 votos, como lo hizo Guanajuato, por ejemplo. Por eso el voto de Yucatán fue intrascendente, ya estaba decidido. Lo que llama la atención es que el PAN fue lo suficientemente cuidadoso como para no decir abiertamente que estaba en contra de la militarización o en contra del ejército en las calles más años. Y la minuta que se discutió en el Pleno no esgrime la preocupación que pudiera haber en materia de derechos humanos por la presencia del ejército en las calles o porque sea ahora la Guardia Nacional, que nació supuestamente con un mando civil para que fuese una fuerza civil y que ahora iba a ser castrense. Ese no fue el argumento. El argumento fue que no había certidumbre en la aplicación del 25% adicional que le iba a entregar la Federación a los estados con mayor crecimiento poblacional, que Yucatán está dentro de esos estados con mayor crecimiento, por algo va a tener un sexto distrito federal, y por los estados que garantizará o que tuvieron mejor resultado de seguridad, como es el caso de Yucatán. Eso no fue lo que se esgrimió, ni siquiera está asentado en la ley. Es la que dice que todo estado que tenga buen índice de seguridad y de acuerdo con el incremento de su población pudiera gozar de un 25% más del presupuesto de seguridad. Un 25% más que, de acuerdo con la minuta, va aparte de lo que sería el presupuesto para la policía municipal o para la policía estatal de dicha entidad. En los discursos lo confirmaron. El PAN, dijo no pero sí, y el PRI dijo sí pero no. Es decir, el PAN dice aprobamos el no estar de acuerdo, pero apoyamos la coordinación. Ese fue el discurso que manejó la estimada diputada Carmen González Martín en la tribuna del Pleno, pero estamos de acuerdo en la coordinación entre la Guardia Nacional y el mando civil, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública. El PRI dijo, no estamos de acuerdo con decir que no, pero no apoyamos la militarización del país. Buscaron ser muy cuidadosos en cada una de sus palabras. Incluso la primera que ocupa la tribuna es Carmen González Martín del PAN, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. El segundo es Gaspar Armando Quintal Parra, y le da el reconocimiento a las palabras de su antecesora, es decir, que en cierta parte está de acuerdo con el discurso del PAN. Entonces, el Congreso yucateco decide votar cuando ya no es importante que vote. Y no solo eso, además deja en claro que lo único que le molesta de la propuesta del presidente Obrador es un tema técnico, de dinero. No es que estén preocupados por la amenaza a los derechos humanos que significa tener el ejército haciendo tareas policíacas en las calles. Pero si llevamos la discusión a otro tema, que es en los partidos políticos, fueron más los partidos políticos que no aprobaron decir que no. ¿Quiénes dicen que no están de acuerdo en decirle que no al H Congreso de la Unión? El Partido Revolucionario Institucional, que es lógico porque una de las iniciativas nació de este partido, PRD, Morena, la diputada sin partido, que es Fabiola Loesa Novelo, y aquí viene el otro punto interesante, el Verde Ecologista. ¿Por qué es interesante? La gente dirá, bueno, pero es que sabemos que ahora el Verde Ecologista forma parte de los aliados de Morena. Pero en Yucatán, el diputado Harry Rodríguez Botello Fierro, hasta el sol de hoy, no había votado en contra de las decisiones de Acción Nacional. Y este fue como que el punto de quiebre. Fue la primera vez que Harry Rodríguez siguió una línea federal en una línea local. Ahora, ¿por qué se buscaron algo técnico para votar en contra? ¿Por qué no simplemente dijeron, estamos en contra de que el ejército se quede hasta el 2028 en las calles? ¿No era más fácil? Déjeme especular. Era la única manera en la que el gobernador Vila no quedaba mal con nadie.
Salen a decir orgullosos algunos panistas que votaron en contra de la militarización, que votaron en contra de López Obrador. Y eso le da bonos al gobernador aquí en Yucatán, donde algunos de sus electores piensan que Vila es complaciente con el presidente Obrador. Y al mismo tiempo el gobernador no queda mal con el presidente. El descontento de Yucatán no es por la militarización en la que López Obrador nos ha metido. El descontento es en realidad por algo técnico. Mauricio Vila mató 2 pájaros de un tiro y la verdad es que le salió bien. Lo importante para nosotros, simples mortales, pero ciudadanos con derechos, es que nunca está de más rechecar lo que nos dicen los políticos, porque generalmente hay algo detrás que no nos dicen y que no nos permite ver claramente la realidad. No pasó nada malo en el Congreso, hicieron lo que les correspondía hacer y listo. El voto yucateco no cambió la historia del país, pero es importante que sepamos que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que hacen. Una cosa es la forma y otra el fondo. Intrascendentemente importante saber lo que pasó y que sepan que sabemos, nada más. Estos tweets son falsos. Decía el abuelo, hijo, el mejor argumento en contra de la democracia es una plática de 5 minutos con el votante promedio. Gracias al periodista Ronald Rojas por haber aceptado contarme lo que sucedió ese día en la sesión del Congreso, pero sobre todo, gracias a usted por estar por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente Dicen que Dicen.